No quiere correr. No me quiere pasar. Extrañado, doctor. Sí, no quiere. También que pasó para atrás y no para adelante. Dentro de la agenda a tratar son secuencias de carcinogénesis, vías de señalización alterada, algunos factores dietéticos que vamos a contar, las fibras en la dieta, si es buena o si es mala, algunos programas de detención oportuna que ya hemos visto durante el largo de la carrera de medicina interna, nuevas pruebas diagnósticas que están actualmente en moda, factores de riesgos y así a muy grosso modo el síndrome de cáncer hereditario. Los objetivos del presente seminario son secuenciar los pasos de la carcinogénesis, relacionar la historia clínica y familiar del paciente para ir enfocando el método diagnóstico específico, determinar de acuerdo a factores de riesgo modificaciones en los pacientes y familiares de estilos de vida para poder prevenir el cáncer de colon. El cáncer de colon es el prototipo de la idea de que los tumores sólidos surgen a través de la inestabilidad cromosómica o de inestabilidad cromosómica, de inestabilidad microsatelital y también a través de mutaciones somáticas y de cambios epigenéticos, como lo acaba de mencionar la clase previamente. Entonces, lo que sí está claro dentro de todo lo que se investigó es que los tumores de colon derivan de células madre intestinales que están bien conocidas y descritas y que tienen esa capacidad de poderse proliferar en ratones, por ejemplo. Y esta dualidad que tienen los defectos moleculares más las células madres intestinales son las que hacen que podamos conocer los síndromes hereditarios y poder hacer propuestas de terapias target para terapias blanco para poder hacer un diagnóstico y un tratamiento específico. Cuando tenemos la proliferación celular normal, van habiendo muchas mutaciones, los cuales se van acumulando, y son los defectos de reparación los que hacen que las mutaciones se acumulen más o los que hacen el papel bien hecho para que no hayan tantas mutaciones acumuladas. Pero la acumulación a largo plazo nos va a dar una inestabilidad cromosómica y nos va a dar también una inestabilidad cromosómica y nos va a dar como las mutaciones puntuales. Entonces vamos a tener que ganancias, pérdidas y translocaciones nos van a llevar a amplificaciones de lesiones y reordenamiento de las células. Y es así como vamos a ir desarrollando las células malignas. ¿Cuáles son las vías de señalización alterada? La principal y la más conocida y la que tiene que estar como de la mano ya cuando tenemos la inestabilidad cromosómica bien establecida y cuando tenemos los defectos de reparación es la vía WNT. Normalmente tenemos las células epiteliales y la vía de señalización normal es la vía de la beta-catenina. Cuando ya hay alteración por mutaciones, se va a activar esta vía WNT, la cual va a estar como a nivel de la membrana plasmática. Y entonces lo que va a pasar es que estas proteínas Pricelet con LRP5/6, estas se van a unir por esta vía de señalización a esta proteína AXIN. En condiciones normales, lo que pasaría es que este complejo
se uniría a la beta-catenina a través de esta proteína APC, que es una proteína del proteasoma, una proteína, una E3, y habría una degradación proteasomal. Pero al no haber fosforilación, la beta-catenina ingresa al núcleo de la célula y va a hacer esta estimulación, la TFS y el ALEF, y entonces lo que va a suceder es una transcripción y va a haber una proliferación de los genes como el CMYC y las ciclinas D, que estos van a alterar, van a causar ya las células malignas. Entonces, el RCPO es otra vía de señalización que se une, que estimula al EGR5, 6, y estos juntos con la RNF43 van a ser sensibles a la proteína Frailer para que sea más estimulada por esta vía de señalización y ya pueda actuar a esta manera. Por lo tanto, se considera que la beta-catenina, TCFL y RCPO actúan como unos oncogenes, mientras que RNF43 y APC son los genes supresores, y así es como se activa esta vía de señalización. Entonces, vamos a tener en esta vía, cuando ya hay alteración en esta vía, vamos a tener mutaciones somáticas que van a tener oncogenes supresores genes supresores de tumores, pero estas mutaciones somáticas van a dar inicio al tumor primario. Y cuando ya tenemos unas mutaciones recurrentes, ya se van a desarrollar las metástasis. Aparte, ya conociendo esta vía de señalización WNT, vamos a tener que dar otras señales que también actúan, donde vamos a buscar un equilibrio entre las señales del crecimiento EGFR y las señales antitrombóticas, que este es el factor promotor del hueso y la TGC beta. Y estos genes que también se van a activar son los RAF, PI3K y el BRAF. Entonces, estos genes también hacen como su propia vía de señalización y van a ser como diferentes tipos de mutación como parte de las señales. Vamos a recordar un poquito de que en los puntos de control mitótico en el montaje de uso, vamos a tener 3 checkpoints. Y estos checkpoints lo que se encargan es de controlar la segregación cromosómica que sea adecuada. Y la segregación cromosómica es el mecanismo a través del cual los cromosomas, las cromátidas se distribuyen de manera normal. Entonces, esta es la tarea de los puntos de control. Y entonces estos puntos de control, si tenemos genes como mutados, que son los encargados de este punto de control, que son estos 6 genes, van a causar, son los causantes estas mutaciones de estos genes son las causantes de lograr de poner una inestabilidad cromosómica mayor. Y en el cáncer de colon, que es el que está más desarrollado, se encuentra el BUB1 como que bien reconocido, y aparte que él está mutado y causa inestabilidad cromosómica, también va a estimular a los genes vecinos, y de esa manera va a ser como una cadenita que va a ir haciendo una mayor mutación. Entonces vamos a tener los mecanismos de iniciación, como vimos al principio, que tenemos las células madre intestinales normalmente
van a tener su vía normal es la beta-catenina, pero cuando ya hay una mutación que va desde la primera célula epitelial, se van a hacer dependientes de BNT como vía de señalización, y es así como vamos a desarrollar una poliposis intestinal. Entonces, cuando desarrollamos las células madres intestinales, pueden ser, las que están lesionadas, perdón. Las que están lesionadas son LGR5 positivos, pero hay unas clonas de estas células madres intestinales que no van a estar, que no van a tener mutaciones, y estos son LRG5 negativos. Entonces, por lo tanto, ellas son dependientes de beta-catenina 1. Por eso, en las diferentes criptas de estas células vamos a tener que algunos pólipos pueden progresar a carcinoma y otros básicamente van a retroceder porque tienen las vías de señalización y que puede ser reparada. Como más claramente tenemos el epitelio normal intestinal en su vía de normal APC beta-catenina. Pueden formarse adenomas pequeños. Ya cuando vamos a tener alteraciones genéticas de genes como KRAS o BRAF, a través de esta vía de señalización CD4-SYN, vamos a formar un adenoma largo. Ya el adenoma largo va a tener estimular otras vías como la PI3K y PTEN, y que van a estimular ATP53 y VAX, y así es como van a desarrollar el carcinoma y las metástasis. Podemos ver, aquí vamos a ver el epitelio del colon normal en su vía de APC beta-catenina. Entonces tenemos que la primera célula tiene su mutación. Una única célula va a tener su mutación y se va a ir manteniendo, y podemos tener que desde del microadenoma que tenemos acá al principio, para el adenocarcinoma avanzado van a pasar 17 años para que se desarrolle este tipo de tumor. Por lo tanto, de microadenomas, adenomas pequeños, a largos adenomas, incluso los describen como que pueden pasar hasta 20 a 25 años en que ellos se desarrollen. Entonces, aquí ya vamos teniendo una mutación, pero ya cuando ya hacen cambios importantes, a partir de entonces se va a hacer las células fundadoras, que inician acá a partir del adenoma largo. Del adenoma largo para el carcinoma avanzado, vamos a ir viendo diferentes vías de señalización y de diferentes oncogenes, pero para desarrollar el carcinoma avanzado vamos a tener otras células fundadoras. La característica de estas células fundadoras es que van a tener mutaciones diferentes a esto. Si tienen las mismas mutaciones, nos vamos a quedar en este cono, digamos. Ya cuando hay mutaciones mayores, ya nos vamos avanzados, y para llegar a las células fundadoras de las metástasis, también vamos a tener unas mutaciones agregadas a los anteriores. Es así como se va desarrollando los adenomas hasta llegar a carcinomas. Vamos a tener factores ambientales que nos predisponen a desarrollar cáncer de colon. Dentro de ellos vamos a tener la obesidad, el consumo excesivo de carne roja. Dentro de la carne roja también es que entre mayor cocción hay, más riesgo nos tiene. La inactividad física y la deficiencia de la vitamina D. Estos 4 factores ambientales son bastante predisponentes, pero
pero todos ellos o estos cuatro confluyen en la señalización de la insulina. Por lo tanto, se presume que algunos factores como similares a la insulina pueden pueden tener influencia para el desarrollo de cáncer de colon. Y otra de las cosas es que tenemos la Fusobacterium nucleatum. Esta es una bacteria que se encuentra a nivel oral. Y se ha visto que cuando han hecho estudios para investigar mutaciones, siempre está ella presente en este tipo de mutaciones. Por lo tanto, se presume que en algún momento se van a utilizar, aparte de la terapia blanco, algunos tipos de antibióticos para ayudar en el tratamiento de este tipo de tumor, en el que se ha desarrollado el Fusobacterium. Dentro de los factores dietéticos y las grasas, pues se ha visto, desde la década de los 80, se ha propusto que las grasas nos van a estimular al desarrollo del cáncer de colon, principalmente la grasa animal. Entonces, este es un estudio ya de bastantes años, de 1990, en el cual la grasa animal sí produjo una mayor predisposición a desarrollar cáncer de colon, el cual fue estadísticamente significativo. Por lo tanto, ya está bien determinado desde entonces que las grasas animales influyen para el desarrollo de cáncer de colon, para tomarlo en cuenta para la dieta. ¿Cuánto es, doctora? ¿Cuánto es el consumo que ellos consideran? Dele la vuelta, por favor. En una dieta de 1.600 calorías en promedio, creo que, perdón, vamos a ver. Eso sí me recuerdo que eran 1.600 calorías. Eran 24. No le encuentro ese dato la cantidad, no me recuerdo, ni creo que la mencionaron. Ahí dice, ¿no? Grasa animal, gramos por día. Eso es lo que dice ahí. Menor de 39 y de 39, pero en el quintil era de 48 a 55. Entonces, este es el que habría que tener en cuenta, ¿verdad? Porque a eso se referían, a los quintiles. Pero ahí ¿cuánto es gramos? de carne? Cada gramo de grasa normal, por ejemplo, equivale a 9 calorías. 65 gramos de grasa es muy poquito. Que te da la ¿Cuál? carne sin grasa. No, hombre, es un montón. No porque es grasa, o sea, es grasa animal. Así. O sea, entiéndase, mantequilla, chicharrones y carnitas y eso. No, O sea que no, puedes comerte el puyazo. Porque, por ejemplo, cabal, las 55 gramos equivalen a 500 calorías. Y esas 500 calorías, vamos a ver, son 10 cucharadas de aceite de oliva, ponerle. No, o sea, como es grasa animal, no es buen ejemplo, pero más o menos así. porque fíjense que yo estoy viendo aquí el Whopper. Dice que en 100 gramos son 233 calorías y trae 13 gramos de grasa. 13 gramos de grasa. O sea, Es te puedes poquito. comer 4. Ah, qué bueno. 13 gramos de grasa. Y aquí 13 gramos de grasa. De ácidos grasos saturados, 4.3 gramos. Y ácidos grasos poliinsaturados, 3.4. Trae 30 miligramos de colesterol y 19 gramos de carbohidratos y 1.8 gramos de fibra.
Vamos a ver. Pero digamos un plato de carne asada, ¿cómo sería? Serían Como por onzas, ¿verdad? 8 onzas. ¿cuántas onzas? No. ¿Cómo sería? ¿Cuántas calorías tienen? Pero Una la onza de onza, por puyazo. ejemplo, Ocho de puyazo, de alguna carne en Yo específico. digo que sería cuántos gramos de grasa tiene Sí, porque el puyazo cuenta como proteína, o sea, la carne cuenta como proteína. Proteína animal, sí. de grasa. Tiene Dice calorías el puyazo. en carne asada, 8 onzas, sin hueso. Energía, grasa, 8 onzas sin hueso de carne asada. Ahí puede ser lomito, etcétera, ¿no? Dice, resumen, cae 606 calorías, 39 gramos de grasa, 0 de carbohidratos y 58.76 gramos de proteínas. Entonces, de grasas, ¿cuánto había puesto usted ahí? 48 gramos. Comer más. ¿Cómo es eso de 48? Repítame. O sea, son 48 gramos de grasa animal al día. Y 8 onzas trae 40 gramos de grasa, dice. Entonces, solo te puedes comer 8. Estaba bien, aquí yo O estaba sea, viendo mejor en uno vez que de la carne asada te comes 2 o Puro 3 Whopper. Whoppers. Sí, pero lo malo ahí con el Whopper es el sodio. Mejor una cerveza. Sí. Y Eso no será. otra comida se les... Otra comida. De grasa animal. estaba viendo aquí yo que la rachera, que es como el lomito, es como lomito, ¿verdad? Ujú. Dice que 100 gramos, que serían como aproximadamente 4 onzas, tiene 7.3 gramos de grasa. Es poco. No, no es poco, porque son 7 4 onzas. gramos. O Vale, sea, pero si se... Un plato así de esos de montano, creo que son 8 onzas, ¿no? yo digo que es una libra de carne a la que le ponen enfrente. No, hombre, son 8 onzas. Son 8 Hombre, 8 onzas. o 12 onzas, va, pero va, Son digamos que 8. serían como, digamos que son Ajá. como por 8 onzas, 15 gramos de grasa. O sea, y es solo una comida, tiene que comer 2 veces más. Por eso solo come una vez al día. Y se come 12 onzas. Cada vez que me invitan a comer de alguna farmacéutica, de ahí no comer. ¿Y Y cuánto ahí, tendrá un huevo? y fíjate que ahí dice chicharrón, dice 100 gramos, tiene 544 calorías y 31 gramos de grasa. 1818 miligramos de sodio. Nada de carbohidratos, nada de fibra, nada de azúcar. Yo me comí una libra de chicharrón con lo que trae de Zacapa. Y es que compartir. Y de ahí, ¿qué más? Dice Sí, que un huevo tiene 4.97 gramos de grasa, casi 5 gramos. Y se come 2, 10. Y si come la cena, 20. Uno por semana. Nah, muy poquito. ya, 2. No, de verdad, 1 por semana me como. ¿Cuál? Tan poquito. Sí, no me gustan. Allá pues ahora ya hasta casacas se están tirando, yo sí, no. Después de que no se aguantaba. bueno. Entonces, ¿qué más, doctora? Ya puede continuar. Continúo, gracias. Y dentro de para continuar con la dieta, hablando de las proteínas, en cuanto a las proteínas, hay 2 propuestas o 2 corrientes. La primera es que los pacientes que tienen
una predisposición genética al cáncer de colon por factores hereditarios, por ejemplo, deben de tener una baja ingesta de proteínas. Pero los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas necesitan una dieta rica en proteínas, porque de esta manera promueve la actividad de TORC1. Entonces, al promover esta actividad, lo que va a pasar es que va como a ir desinflamando y pues al desinflamar vamos a disminuir el riesgo del desarrollo de cáncer de colon en enfermedades inflamatorias. El consumo de selenio en los pacientes, en las áreas de... Doctora, ¿Mande? ¿y qué es lo que hacen las grasas y la proteína? ¿Por qué aumentan el riesgo de cáncer de colon? ¿Qué es lo que producen? ¿O por medio de qué son? ¿Cuál es su mecanismo cancerígeno? Se la debo, pero se lo hago de tarea. Yo no No puedo sé. comer una de mis 16 onzas de carne, pero ¿y qué pasa con eso? Pedro. Yo lo que había leído, doctor, es que no sé si fue lo que platicamos hoy en la mañana, que al producir lo que es proteína, eso es rico en urea. Entonces eso activa lo que es la ureasa y la ureasa se mete altera eh, el No ciclo de haga la eso. urea. No haga No, eso. Karin, Luis, Mario. Pues lo que pasa, pues para mí sí tiene que ver con la microbiota indígena de cada persona. Indígena. No, de verdad, así se llama. Dentro de esta indígena. ¿Sí? Lo voy a buscar. La Sí. cuestión es que, pero pues más que todo es por inflamación, la microbiota, proteínas. Aparte, lo que pasa es que aquí lo que también se ve son las nitrosaminas. Entonces, este es un factor de riesgo y también... Pues a mí nada más es de cáncer gástrico. Pero también donde la doctora ponía que mientras más se cocinaba la carne, no es tanto que esté cocinada como tal, sino que es como, o sea, mientras más carbonizada está. Lo Entonces, quemado. sí, lo quemado es el factor de riesgo. También, bueno, yo más que todo me iría por la vía de la inflamación. Entonces, Ustedes no tienen ahí el documento que les envié del ESMO a principios de año. No me recuerdo, lo de... no lo tengo. Pero no es del ESMO, el libro. Ajá. No, no te lo... Porque si ustedes se tomaran la molestia de leerlo, ahí viene en orden todo lo que yo les pedí. Ahí lo pueden abrir y pueden leer la página 5. Ingesta elevada de grasas y proteínas. Sí, léetelo, pues. Independientemente de la acción cancerígena per se que pueden tener sus metabolitos, las grasas actúan de alguna manera influyendo sobre los ácidos biliares y la flora bacteriana. Efectivamente, una dieta rica en grasas, especialmente la que contienen ácido omega 6 como el araquidónico y proteínas, produce una flora bacteriana inductiva de enzimas, azorreductasas, nitroreductasas, beta-coronidasas, que convierten las sustancias procancerígenas en cancerígenas, o dicho de otro modo, da lugar a la formación del último metabolito cancerígeno con la transformación de los esteneutros y ácidos.
Continúa, por favor. Dice, por otro lado, otra enzima, la 7-deshidroxilasa, elevada en las heces de los enfermos con cáncer de colon, convierte los ácidos cólico y queno-desoxicólico de la bilis en ácidos desoxicólico y litocólico. Este hecho es respaldado por el mayor riesgo de padecer cáncer de colon en pacientes con colecistectomía. Estos ácidos biliares, aunque quizás no sean carcinógenos en sí, favorecerían todo el proceso de la carcinogénesis. Otros productos altamente cancerígenos son los benzopirenos derivados de la pirólisis generada en la cocción o en los fritos de altas temperaturas. En las heces se han encontrado finalmente compuestos mutágenos como los fecapentanos producidos por la microflora intestinal y que son altamente carcinógenos. Precisamente su nivel desciende con el consumo elevado de fibra, vitamina C y vitamina E. Ok, ahí estás. Entonces, como pueden ustedes darse cuenta, es esa activación de enzimas las que finalmente producen la formación de productos cancerogénicos. Y es por eso que la fibra, al aumentar la motilidad intestinal, pues es un factor protector, ¿verdad? Porque pasa menos tiempo los ácidos biliares en el intestino. Así es la forma en que lo protege a uno la fibra. ¿Y cuánto de fibra tenemos que tomar, doctor? Por si no queremos dejar de comer carne. ¿Cuál es el valor de la fibra protectora? Ya que con un vaso de metamucil al día, una cucharada o cuánto. No tengo ese dato. No recuerdo. Bueno, este sí se lo voy a dejar de tarea. Sí, yo se lo consigo. Y como ustedes, como acaba de leer Luis, fíjense que el omega 6 es de riesgo para cáncer. Y el omega 3 Es protector. Es protector, ¿verdad? Que ese es el que tiene ProSure. Ese omega está hecho a base de omega 3. ¿Y dónde se obtiene el omega 3? ¿Cuál es el pescado? Del pescado. ¿Pero todos los pescados o un pescado en especial? Sí, en especiales del Pacífico, los que están en áreas profundas o en el lado donde hay frío, hacia arriba. Del salmón. Del salmón. Bueno. ¿Y el selenio? ¿Cómo fue que se dieron cuenta del selenio, doctora? En el selenio, porque había en una población de China, tenían una baja incidencia de cánceres colorectales y estaba visto que el selenio en ellos era un factor protector, pero en una región específica, en el suelo de ese lugar no contenía tanto selenio. Entonces, lo que se dieron cuenta que la población de ese lugar tuvo un 20% más del desarrollo de cáncer de colon. Por lo tanto, definieron que esto, por esta razón, era un factor protector. Pero ¿y si se come el selenio? ¿No lo protege además del suelo o puede ser comido también? Sí, o sea, por el consumo de alimentos, pero como si en el suelo no hay como algo rico en selenio, entonces como que no aporta la suficiente cantidad para poder consumir eso. Pero se relaciona más con los niveles en el suelo, ¿verdad? Más que, como usted lo había dicho al principio. Entonces siga, doctora. Ok, muchas gracias. Bueno, fibra en la dieta. Desde 1980, Burkitt hizo esta propuesta del consumo de fibra en la dieta, en la cual la razón por la que era un factor protector para el desarrollo de cáncer de colon era la formación de ácidos grasos de cadena corta a partir de la formación bacterianas colónicas, la reducción de la producción secundaria del ácido biliar.
reducción del tiempo del tránsito intestinal, aumento de la masa fecal y reducción de la resistencia a la insulina. Entonces, bajo esta premisa se empezó a decir que la dieta era un factor protector. Pero en este estudio EPIC, en el que es un estudio que se lleva a cabo en Europa, o que se llevó a cabo en Europa, en el cual se evidenció una asociación inversa del consumo del consumo de fibra. Entonces, lo que ellos vieron era que entre más consumo, más alta la cantidad de consumo, las pacientes habían desarrollado más cáncer de colon y más cáncer de recto. Entonces, la mediana de seguimiento en este momento era de 6 años con 1,721 casos. Entonces, el resultado era probable. Pero al hacer como este corte de la investigación, vieron que los folatos, era un alto consumo de folatos. Entonces, lo que hicieron fue disminuir la cantidad separar la cantidad de folatos del resto de fibra. Entonces, al separar los folatos, hubo un aumento en esa asociación del 8 al 9% a los 11 años. Y entonces a los 6 años consideraron que era un resultado probable, pero ya a los 11 años lo desarrollaron como un resultado convincente. Entonces, basado en esto, se empezó a correr otro estudio también europeo, que se está llevando a cabo, pero en el seguimiento de los pacientes también proponen que hay una asociación inversa en esto. Aunque estudios como más viejitos, ¿verdad? Como de los 90s, sí, desde que lo propuso Burkitt, que ya fue en el año 81, pues ya se consideraba que sí era un factor protector. Pero eso me pareció interesante. Sí, fíjese que alguno sabe de la fibra, ¿no? Nos pudiera iluminar. Dice de cuánta fibra. Dice, las mujeres deben de comer por lo menos de 21 a 25 gramos de fibra al día, mientras que los hombres deben comer de 30 a 38 gramos. A ver, ¿quién se busca cuánto trae el metamucil de fibra? Y que dice, la pera trae 5 gramos de proteína, una pera mediana, de fibra, una pera mediana. Y la que más trae son las frambuesas, que una taza trae 8 gramos. Ya te tendrías que comer 5 tazas. Un banano, 3 gramos. El brócoli, una taza picada, 5 gramos. ¿Y qué es lo que come uno? La quinoa, 5 gramos. Frijoles negros, fíjense, una taza, frijoles negros hervidos, 15 gramos. Casi lo que necesita una mujer. Sí, y la chía, una onza, que son 28 gramos, trae 10 gramos. O sea que chía se pudiera tomar. Y el metamucil, ¿vieron? Sí, doctor. Dice que una dosis de adulto tiene 2.4 gramos de fibra soluble. O sea que debería de tomarse uno para hacer las 15 cucharadas de metamucil. Nadie puede. Pero eso le tocaría, fíjese, Karen, frijolitos se come, o si no come frijolitos. No, tampoco.
Bueno, entonces es que eso es importante que se les quede porque eso se lo pregunta a uno mucho a la gente. ¿Y cuánta fibra? Bueno, entonces adelante. Ok, gracias. Bueno, hablando de los pólipos, vamos a hablar acerca de los pólipos y sus tipos. En promedio, en Estados Unidos, las personas de 70 años van a formar aproximadamente 50% de pólipos. Y como ya vimos en la primera gráfica, que podemos tener un largo trayecto para que un adenoma se vuelva maligno, un pólipo se vuelva maligno, pues de los 70 años, muchos ya no llegan a la edad de ese potencial de malignizarse. Entonces vamos a tener varios tipos de pólipos. Los pólipos hiperplásicos tienen muy, muy bajo riesgo de malignizar, que es un riesgo casi nulo. En cambio, los adenomas sésilos tienen un riesgo de un 8% de desarrollo de potencial de malignizarse. Y las características histológicas de estos tipos de adenomas es que son dentados y tienen un núcleo muy central. Entonces es característica que lo confiere cierta malignidad. Y estos adenomas tienen que investigarse. Alta inestabilidad microsatelital, mutaciones BRAF y promotores de la metilación de las islas CPG. Entonces, estas son las tres cosas en las que se debe investigar en este tipo de adenomas. Y los adenomas pediculados, que son los de más alto riesgo, tienen un potencial de malignizarse a un 15% a los 10 años. Entonces, estas son las características de los pólipos que nos hacen saber cuál es el potencial de malignizarse, pero ese principio de pólipo, adenoma visto, adenoma quitado, es importante cuando uno tiene al paciente que por alguna razón le va a hacer realizar una colonoscopía por control o por seguimiento, porque de esa es la manera más válida o más real que tenemos de disminuir el riesgo de que esto se vuelva a malignizar, porque ya está quitado por completo. Y pues ya solo uno se lo manda a analizar. En cuanto a la colitis ulcerosa, la colitis ulcerosa es una enfermedad que no se sabe su causa exactamente, pero es un proceso inflamatorio crónico que está estimulado por los receptores tipo TOL y que va a la mucosa intestinal por procesos inflamatorios va a perder su permeabilidad. Al perder su permeabilidad y se da la estimulación de los receptores tipo TOL, se va a crear como la cascada de la inflamación. Va a haber estimulación de los macrófagos, dos tipos de macrófagos diferentes. Y también van a entrar en función las interleuquinas, la interleuquina 1 y la interleuquina 6. Y este proceso de inflamatorio crónico finalmente nos va a llevar al desarrollo de cáncer, de los cánceres asociados a colitis, ¿verdad? Entonces, el hecho de manejar como de forma adecuada el uso de antiinflamatorios en este tipo de enfermedad nos va a ser como un factor protector para el no desarrollo del cáncer de colon. Y la colitis granulomatosa, que es... Doctora, pases a lo de los pólipos.
¿Y cuál es? Es que su clasificación está rara. Realmente lo que uno busca es un pólipo tubular o velloso, ¿verdad? Y los que tienen más riesgo de desarrollar cáncer son los vellosos, que 5 de cada 1000 casos terminan en cáncer y tienen que ver más con el tamaño que con... Y si, por ejemplo, le refieren a un paciente con múltiples pólipos hiperplásticos, con antecedentes de un pariente, de un tío con cáncer de colon, ¿qué le podemos aconsejar a ese paciente para evitar que haga pólipos? Es tío, hermano, antecedente de un tío. Es que sería como algo de primero de consanguinidad, entonces se les haría, creo, me recuerdo que se les hace primero como colonoscopías para ir resecando los pólipos que se van formando y evitar el potencial de malignización. Porque, digamos, por ejemplo, Pero estamos hablando de prevenir, no de tratar. no de Si tratarlos, usted se los quita ahorita, el otro año va a tener los esos y mismos más. pólipos. Para prevención, pues yo eso había leído, pero para prevenir, no sé, no me recuerdo. Pedro, ¿qué usamos para prevenir, Pedro? Ahí se sospecharía un síndrome de Lynch, doctor. Entonces, Pero el entonces, síndrome de Lynch es cáncer no poliposo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de pólipos. entonces sería depende, si es más de 100 pólipos en la colonoscopia, ya es una poliposis adenomatosa familiar, o puede ser ¿cómo se llama el pez Jäger? Pero tiene 8 pólipos, no tiene más de 100. Entonces se hace la... No sabes, mejor decir. Karin, No sé, doctor. Luis, Colectomía, dependiendo. pero No, 8 porque es pólipos para le vas a quitar. prevenir, no, ajá, si ya tiene la Pero, predisposición familiar. pero en el contexto de polipomatosis adenomatosa familiar o solo 8 pólipos. 8 pólipos hiperplásicos, pero Sí, con ¿cómo se antecedente de cáncer. prevenir? Y entonces eso, Vigilancia nada más. Mario, Colonoscopías. nunca Doctor, hemos oído que la aspirina se usa para los pólipos. O el Zuli. pues sí dice que tiene un factor protector contra el cáncer de colon, pero no sabía que era que prevenía los pólipos, solo sabía que era por el carácter antiinflamatorio. Pero ¿sabe? ¿Y qué tal si para prevenir los pólipos hacemos que la persona esté delgada y que no tenga elevación de insulina? El único gordo que baja es el que le da cáncer. ¿Verdad? Entonces estos se puede tomar Sulindac, que es como la droga de elección, con el que se hicieron los primeros estudios. La aspirina como factor de protector también está indicada, o el Celecoxib, que también disminuye los niveles de ácido araquidónico y por lo tanto disminuye los pólipos. ¿Y de cuántos de colitis ulcerativa terminan en cáncer, doctor? Todos. No, no. El 13%, si no me recuerdo mal. Menos del 10%. Y con esta investigación, después de su amplia disertación, ¿usted le aconsejaría a un paciente que tome multivitaminas? Sí. A un paciente que para disminuir el riesgo de cáncer de colon, sí. Es como en cuanto a los factores protectores, que en la clasificación de factores protectores del cáncer de colon, sí está indicado que el uso de vitaminas
es un factor de que disminuye el riesgo. Y ya. Sí, pero ¿cuánto tiene que tomar de vitamina C, de vitamina D? Eso le da el subcentrum. Y a partir de qué edad hay que tomar vitaminas. De los 30 años. Si no se las voy a decir mejor. No sé, hacia adelante, doctor. Bueno. Y pues la colitis granulomatosa, que es más de tipo autoinmune, que es lo que causa más son úlceras profundas, principalmente se va a dar en colon derecho. Tiene una rara afectación rectal y pues no es una enfermedad tan frecuente y sí tiene un bajo riesgo de desarrollo de cáncer de colon. Pero aparte que la colitis granulomatosa es de bajo riesgo el desarrollo de cáncer de colon, ¿verdad? Pero sí es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Y en cuanto a los programas de detención oportuna para cáncer de colon, a ver, el guayaco en heces. Vamos a empezar definiendo que un paciente de bajo riesgo es un paciente de 40 a 59 años, que en su colonoscopía no presente pólipos y que no tenga historia familiar de cáncer de colon. A ellos se les define como de bajo riesgo. Entonces, se le debe realizar un guayaco en heces anualmente a esa edad, de los 40 a los 59 años, y es una vez al año y son 3 muestras de heces. Da la primera y da una segunda muestra, pero lo que refieren es que no tiene que hidratarse al dar la segunda muestra para que sea una prueba confiable. Y el desarrollo para la realización de la colonoscopía también debe ser para un paciente de bajo riesgo, se debe realizar cada 5 años. El enema de Vario lo que tiene de beneficio es que no es un procedimiento no invasivo, que va a ir viendo los pólipos, pero dentro de sus desventajas es que los pólipos pequeños no se van a poder determinar y está definido que debe estar en acoplamiento o de la mano con una sigmoidoscopía para que sea un buen procedimiento, un buen programa de detección de esta enfermedad. ¿Y para qué le va a recomendar el enema de Vario entonces? ¿En qué pacientes se les recomienda? En pacientes que tienen como, bueno, no me recuerdo si que en el área del ciego es una de las áreas donde es un poco difícil llegar. No hay que hacerles el enema de Vario, porque aunque le salga tumor, le tiene que hacer la colonoscopia. Sí, porque Mejor hágale una colonoscopia. Sí, eso decía, ¿verdad? Que si ve uno el pólipo y de todas maneras tiene que invadirlo porque no puede hacer nada con el enema. Ay, sí, ahí está, voy a entrar. Era lo que decía en ese artículo. Bueno, y la colonoscopía guiada por tomografía o la colonoscopía virtual. Lo que no habló, doctora, es qué tan efectiva es el guayaco en heces. En cuanto a de la sensibilidad, hablaba de un 91% de definir, ¿verdad? Pero, digamos, encuentra uno el guayaco en heces y automáticamente tiene que indicar la colonoscopía para ver de dónde están las pérdidas sanguíneas insensibles.
Ya. Continúo. Y el otro estudio es como que está muy en moda ahorita, es la colonoscopía por tomografía, en la cual se pueden ver los pólipos a través de imágenes que pueden ser 2D o 3D. Y entonces nos pueden caracterizar bien el tamaño de los pólipos, y se puede utilizar mucho para como un manejo de seguimiento por lo claro de las imágenes. Tiene una sensibilidad de un 92% en pacientes mayores de 70 años. Y en pacientes como un poco más jóvenes, dentro de 60 a 69, digamos, baja la sensibilidad en un 90 a un 91%. Entonces, esto es este sí es específico, o se utiliza mucho cuando uno quiere dar un seguimiento en ciego, porque el colonoscopio tiene como mucha dificultad de maniobra en esa área. Entonces es como donde estaría un poco más indicado este tipo de estudio. Pero el costo, ¿verdad? También es alto, lo mencionaban ahí. Y la detección fecal del ADN, que esto es con microARNs, que ya el doctor Orellana nos habló un poquito de los microARNs. Pero entonces va en una secuenciación de 12 a 22 nucleótidos. Y desde 1990 que se empezaron a utilizar, a partir más o menos del 2010, se empezaron a ver que sí son como métodos diagnósticos para procesos infecciosos y tumores como el cáncer de colon. Entonces, los microARNAs que se han utilizado en cáncer de colon específicamente son el MIR27A3P, MIR421 y el MIR130B. Entonces, lo que hablaban de que sí son bastante sensibles, pero para un programa de cribado tiene que ser algo que sea como accesible, como de adquirirlo y monetariamente para el paciente, y que esto pues en realidad se está desarrollando a pasos agigantados, pero todavía no tiene la suficiente accesibilidad para hacer un programa de cribado, ¿verdad? Pero sí es muy, muy sensible. Y los test de cribados de ADN esto es en heces fecales, ¿verdad? Igual, estos son los de los microARN, y estos son los test cribados en ADN. Estos test cribados lo que van a utilizar 3 tipos de mecanismos que van a investigar. Los primeros mecanismos son mecanismos epigenéticos, en los cuales se va a ir a investigar las hipermetilaciones. Entonces, cuando habla de una mutación epigenética, va a haber una hipermetilación, y ese es uno de los 3 mecanismos que va a ir a investigar para este tipo de tumores. Luego están las mutaciones de cambio genotípico, en los cuales van a estar las mutaciones EGFR, y en esas pueden como determinarse esas mutaciones y ya ir desarrollando otras terapias blanco. Y la otra cosa a investigar es la beta-actina. Entonces, la beta-actina lo que va a ir a investigar es la cantidad de ADN que se analizó en el tejido del paciente. Entonces, esto es como una prueba, ¿verdad? Y ya para buscar genotipo y epigenético. Y pues dentro de los síndromes de cáncer hereditario que ya estaba mencionando el doctor Pedro,
Tenemos los síndromes mendelianos, que son las poliposis adenomatosa familiar y el cáncer de colon hereditario no polipósico. La poliposis adenomatosa familiar tiene el riesgo del desarrollo de cáncer de colon en un 100%. Por eso es que es importante investigar a pacientes jóvenes con pólipos o que tienen historia familiar en familiar de primer grado de consanguinidad, ir a investigar este tipo de síndromes. Y los no poliposos tienen un riesgo de un 40%, de un 40 a un 70%, que es nada despreciable también, del desarrollo de cáncer colorectal. Y otros síndromes que se han estudiado es el síndrome de Cowden y el síndrome de Peutz-Jeghers, pero estos juntos tal vez logran desarrollar el 0.5% del total de cánceres colorectales. Y en cuanto a los criterios diagnósticos para el cáncer de colon no poliposo hereditario, están los criterios de Ámsterdam. Los criterios de Ámsterdam son para ir para diagnóstico clínico. Entonces vamos a buscar 3 o más miembros de la familia que sean verificados histológicamente, y uno de ellos tiene que ser de primer grado en relación a los otros 2. Que hayan 2 o más generaciones susceptibles afectadas y 1 o más familiares afectados de cáncer colorectal diagnosticados antes de los 50, y la exclusión de poliposis adenomatosa familiar. Y estos son criterios clínicos, los de Ámsterdam, y los criterios de Bethesda son para ir a investigar la inestabilidad microsatelital. Entonces, que sea el paciente diagnosticado antes de los 50 años, que haya un tumor sincrónico metacrónico, o sea, menos de 6 meses, cáncer colorectal diagnosticado antes de los 60 años, con características histológicas relacionadas con alta inestabilidad microsatelital, que cáncer colorectal en al menos un paciente de primer grado con un tumor relacionado, y que cáncer colorectal en menos de un pariente de primer grado con un tumor relacionado con cáncer colorectal no poliposo, independientemente de la edad. Y los criterios de Ámsterdam 2 son los mismos que de Ámsterdam, solo que no son específicos de cáncer de colon, sino que van a tener colon, endometrio, intestino delgado, páncreas, vía biliar, uréter o pelvis renal, y los tumores sebáceos cutáneos. Entonces, como conclusiones del seminario, vamos a decir que vamos a tener el desarrollo de pólipos por las mutaciones gatekeeper va a haber una activación de la vía de señalización WNT. Esto va a desarrollar llevar al desarrollo del crecimiento excesivo del epitelio, y por mutaciones alélicas vamos a obtener una combinación y promoción de carcinomas, y en menos de 2 años llegar al desarrollo de metástasis. Los métodos diagnósticos deben ir enfocados al riesgo de pacientes para poder dar un seguimiento personalizado, ya que un paciente sin síndromes familiares tienen hasta un riesgo 4 veces más alto del desarrollo de cáncer de colon en relación a la población normal. Y en nuestra consulta,